El frío no duele cuando está riendo. Es una tarde de invierno, pero ellos no lo notan. Los dos niños giran, resbalan, compiten y se empujan sobre la superficie blanca de la laguna congelada. No hay público, no hay gritos adultos desde la orilla. Solo sus voces, sus carcajadas, sus patines marcando líneas imperfectas en el hielo como si estuvieran dibujando una historia secreta. Uno de ellos, el más inquieto, se lanza a toda velocidad hacia el centro, mientras el otro lo persigue con torpeza pero sin dejar de reír. Parecen flotar, parecen libres, no hay música, pero sus movimientos siguen un ritmo invisible. Están tan presentes en ese momento que el mundo podría acabarse y no se darían cuenta. El bosque alrededor, quieto, parece contener la respiración. El cielo cubierto por nubes bajas, filtra una luz opaca que vuelve todo más suave, más íntimo. A lo lejos, el vapor de sus alientos se mezcla con el aire, como si las risas pudieran volverse niebla. El niño que va delante gira, levanta un brazo como si celebrara una victoria invisible, y entonces por un instante, su pie no suena sobre el hielo. Solo se escucha un crujido. El crujido no se parece a nada que hayan escuchado antes. Es breve, casi tímido, pero se siente en los huesos. El niño más aventurero, eufórico por llegar al centro de la laguna, ni siquiera se da cuenta del cambio en el sonido bajo sus patines. Está convencido de que el hielo es infinito, tan sólido como la tierra misma. Da un paso más, apenas un poco más allá de donde habían jugado siempre, y en ese instante, el mundo se abre bajo sus pies. El agua helada lo recibe sin aviso, sin resistencia. No hay un grito largo ni dramático, solo un golpe sordo, un cuerpo que desaparece en un segundo. El agujero se cierra alrededor de él como un párpado oscuro. Desde arriba, parece que nunca hubiera estado ahí. El otro niño se detiene en seco. El aire se le corta en la garganta. Sus ojos buscan pero solo ven agua turbia y fragmentos de hielo flotando. Su corazón golpea más rápido que sus patines. Llama a su amigo. Una vez, dos, tres. Su voz rebota en el bosque, se apaga entre los troncos. La única respuesta es un chapoteo agónico, el ruido seco del hielo vibrando. Y, bajo él, una sombra que se agita cada vez con menos fuerza. Por un instante, todo se detiene. No hay viento, no hay sonido, solo el temblor en sus piernas y el zumbido en sus oídos. El niño da un paso atrás sin darse cuenta. Mira hacia los árboles, hacia donde el sendero del bosque desaparece en la distancia. Piensa, porque aún tiene edad para creer en adultos como soluciones, que quizá alguien pueda ayudar. Un grito fuerte, una carrera hasta el pueblo. Tal vez aún estén a tiempo. Tal vez. Sus labios se abren, pero no grita. Algo lo detiene. Vuelve a mirar el agujero. Ya no ve el rostro de su amigo, solo un borrón oscuro debajo del agua. Una figura desordenada que lucha. Un brazo que golpea, luego nada. Las burbujas que suben cada vez más despacio. Su garganta se aprieta. El aire le pesa. No hay nadie más. Nadie que sepa lo que está pasando. Nadie que llegue a tiempo. Y entonces lo entiende. Si corre, no vuelve. Sus pies se clavan al hielo como si echar raíces fuera la única forma de seguir respirando. La piedra más cercana brilla bajo una capa de escarcha. Todavía tiembla, pero su mano ya se está cerrando sobre ella. No hay palabras. No hay consejos. Nadie aparece entre los árboles con una linterna y una solución. Pero algo dentro de él se enciende, tan claro como si alguien le hubiera hablado al oído. No es un pensamiento, es una certeza. No es estrategia, es impulso. Recuerda a su amigo, esperándolo bajo la lluvia porque había olvidado el abrigo. Recuerda cómo lo defendió en la escuela cuando todos se reían. Recuerda las tardes interminables de juegos, las promesas sin firmar que solo hacen los que aún no conocen la traición. Y de pronto, todo eso pesa más que el miedo. No piensa en el hielo. No piensa en el frío. No piensa en si puede o no. Solo sabe que está solo, y que ese lazo, el que se forma cuando uno confía sin condiciones, no se puede cortar sin dejar algo roto para siempre. Su corazón late tan fuerte que no escucha nada más. El aire arde en su nariz. El tiempo se vuelve otra cosa. Denso, lento, preciso. Mira la piedra que ahora tiene en la mano. No sirve, lo sabe, pero es lo único que tiene. La levanta con ambas manos y golpea. La piedra vibra en sus manos con cada golpe.
como si el hielo devolviera el impacto directamente a sus huesos. La primera vez, no pasa nada, apenas una astilla blanca que se borra enseguida. La segunda, el sonido es más agudo, como si el hielo se burlara. A la tercera, sus dedos ya están ardiendo de dolor. Pero no se detiene, no ve, no escucha, no respira con normalidad. Todo su cuerpo está enfocado en ese punto frente a él. El borde del agujero se ha cerrado parcialmente. Solo un par de burbujas suben aún. Su amigo está allí. Eso es lo único que importa. El viento le corta las mejillas como navajas invisibles. Las lágrimas se le congelan antes de caer. La piedra se le resbala una vez, cae, la recoge. Golpea con furia. Con rabia. Con todo lo que no sabía que tenía adentro, los nudillos sangran. Pero no lo siente. El miedo se ha ido. El frío también. Solo queda una idea clara. Tiene que romperlo. Tiene que llegar a él. Y cuando el brazo se levanta una vez más, y la piedra cae con un sonido seco, casi sordo, una grieta aparece. Luego otra. Y luego el hielo cede. El brazo entra en el agua como si se sumergiera en agujas. El frío lo muerde hasta el hueso. No ve nada, pero palpa con desesperación. Nada. Vacío. Corrientes que empujan. Y entonces, algo roza su muñeca. Un pliegue de tela, un brazo, un hombro. Lo agarra, aprieta con fuerza, tira, pero no se mueve. El peso del cuerpo mojado es descomunal, y su amigo no colabora. Apenas patalea, sin ritmo. Está consciente, pero muy lejos. Y el agua lo reclama. El hielo cruje de nuevo, amenazando con quebrarse aún más. El niño se tumba boca abajo, intentando distribuir su peso. Se estira. Vuelve a tirar. Su mano se resbala. El abrigo mojado se le escurre entre los dedos. No, no ahora. Aúlla. No un grito con palabras, sino un sonido salvaje que no parece salir de un niño. Vuelve a sujetarlo, esta vez con ambas manos, apretando tanto que siente cómo sus uñas rasgan la tela. Y tira. Los segundos se estiran. El hielo amenaza con partirse bajo ambos. El viento ruge, pero él no lo suelta. Y poco a poco, lo saca. Primero el brazo, luego la cabeza. El cuerpo entero resbala fuera del agujero. Se desploman, jadeando, tosiendo, temblando. Pero respiran. Los dos. Las sirenas rompieron el silencio minutos después, pero para ellos el tiempo ya no existía. Un vecino, al parecer, había escuchado los gritos y llamado a emergencias. Ahora la laguna, antes vacía y sagrada, se llenaba de botas, linternas y voces apuradas. Los adultos irrumpieron en escena con la prisa de quien llega tarde y lo sabe. Uno de los bomberos se arrodilla junto al agujero, examina el borde con los dedos, sacude la cabeza. Esto no puede ser, murmura, más para sí que para los demás. Otro se acerca al niño. Lo rodea con una manta térmica, sin entender del todo si está temblando por el frío o por lo que acaba de hacer. Lo mira como si esperara una explicación lógica, adulta, algo que encaje en el informe. ¿Cómo lo hiciste?, pregunta, sin ironía, sin tono heroico. El niño no contesta. Sus labios están morados, su cuerpo aún tiembla. Pero no por el hielo, no por el esfuerzo. Tiembla por lo que casi pierde. Por lo cerca que estuvo, su mirada sigue fija en el agua. Allí, donde la superficie ya comienza a congelarse de nuevo. Allí, donde por un momento sintió que su mundo se partía para siempre. Un silencio denso cayó sobre el grupo, como si la nieve misma lo hubiera tejido entre todos. Los bomberos, aún con los guantes puestos, seguían observando el agujero en el hielo, como si esperaran una explicación que no llegaba. Uno de ellos negó con la cabeza, exhalando con frustración. Esto no tiene sentido. Y entonces lo vieron. Un anciano se acercaba desde el borde del bosque. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba allí. Caminaba con paso firme pero sereno, arrastrando un abrigo largo que rozaba la nieve. Sus ojos no se detenían en los adultos, solo miraban al niño. Cuando estuvo lo bastante cerca, se agachó levemente, apenas para estar a su altura. No dijo su nombre, no preguntó si estaba bien, solo sonrió. Yo sé cómo lo hizo. Las miradas se giraron hacia él. Algunos esperaban una explicación técnica, otros una historia. ¿Cómo?, preguntó un bombero, entre cansado y curioso.
El viejo clavó los ojos en el niño y luego en el hielo, como si pudiera ver más allá de ambos, porque no había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. Dijo. Nadie respondió. Nadie se rió. Solo el viento volvió a soplar entre los árboles, como si también entendiera. El silencio que se instaló después de las palabras del anciano no pedía ser roto. Nadie discutía, nadie explicaba, todos entendían, incluso sin comprender del todo. El niño, envuelto en una manta que no conseguía calentarle el alma, no decía una sola palabra. Su amigo ya estaba en la ambulancia, con oxígeno, cubierto de manos adultas que ahora sí sabían qué hacer. Él se había quedado atrás, sentado en el borde del hielo que casi se lo traga todo. Algunos lo miraban con asombro, otros con ternura, unos pocos con vergüenza. Pero nadie lo miraba igual, y sin embargo, él no se sentía más fuerte. No se sentía héroe. No esperaba medallas ni aplausos. Había algo más profundo, un temblor nuevo que no nacía del frío, sino del despertar. Había estado solo. Había elegido actuar. Había ignorado todo lo que una lógica adulta le habría gritado: no puedes, es peligroso, es imposible. Y sin saberlo, había descubierto que el límite no era el hielo, ni la fuerza de sus brazos, ni la profundidad del agua. El límite estaba afuera, en las voces que nunca llegaron. Y al no haberlas escuchado, había cruzado un umbral. Y ahora, sabía que nunca volvería a ser el mismo. Los días pasaron como lo hacen siempre en invierno. Lentos, grises, densos. La historia se esparció más rápido que la escarcha en los cristales. El niño que rompió el hielo. El que salvó a su amigo. El imposible que sucedió. En las tiendas, en la escuela, en las sobremesas, se repetía el relato con versiones distintas, adornadas, exageradas, desordenadas. Pero él no corregía a nadie. Iba a clase como siempre, se sentaba en su pupitre, salía al recreo, pero había algo diferente en sus pasos, en su silencio. En el patio, con los guantes puestos aunque ya no hiciera tanto frío, miraba al cielo como si buscara algo que los demás no veían. Como si recordara algo que no debía decir en voz alta. Los adultos lo felicitaban con torpeza. Algunos lo tocaban en el hombro, y luego se alejaban rápido. Había en sus ojos una mezcla incómoda de respeto y culpa, como si su acto les hubiera recordado lo que ya no se atrevían a hacer. Los niños, en cambio, lo miraban en silencio. No por admiración, por algo más profundo, como si en él hubieran visto una grieta en el mundo. Él no decía nada, porque sabía que el verdadero cambio no era visible. El tiempo siguió su curso, como siempre lo hace. La infancia quedó atrás, pero algunas cosas no se borran con los años. Aquel niño se convirtió en joven, y luego en adulto, con responsabilidades, rutinas y silencios más largos. Pero en lo profundo, algo permanecía intacto, cada vez que la vida lo empujó contra una pared. Cuando el sistema era injusto, cuando alguien más fuerte abusaba de alguien más débil, cuando todos repetían mejor no te metas, él sentía de nuevo aquel momento, el hielo bajo sus pies, el crujido, el agua oscura, y la decisión que cambió todo. Nunca necesitó demostrar nada. Pero tampoco permitió que nadie le marcara el límite. Cuando alguien decía, no se puede, él bajaba la mirada con una leve sonrisa, porque ya conocía el sabor de lo imposible. Ya había visto lo que sucede cuando nadie te dice que no se puede. Y por eso, no temía romper el hielo, una y otra vez. La vida no le dio todas las respuestas, pero sí una certeza. El verdadero valor no nace del coraje, sino del amor sin cálculo. Y si una vez salvó a su amigo, ahora sabía que, con ese mismo fuego, podía salvar cualquier cosa que valiera la pena. Los inviernos regresaban, una y otra vez, como si el tiempo quisiera recordarle algo. Aquel hombre, ya con arrugas en los bordes de los ojos y el paso más lento, volvía a la laguna. No por nostalgia, sino porque había lugares que no pertenecen al pasado, sino al alma. A veces iba con sus hijos, y les enseñaba a patinar sobre el hielo, riendo con ellos, cayendo a propósito para que perdieran el miedo. Otras veces iba solo, al amanecer o cuando la nevada era tan densa que nadie más salía. Caminaba hasta el centro, observando el mismo lugar donde todo cambió. No hablaba mucho del día en que salvó a su amigo. No lo necesitaba. Pero sí hablaba de otras cosas. De intentarlo, de no escuchar el no se puede, de confiar en lo que uno siente antes que en lo que otros temen.
Enseñaba eso no con discursos, sino con gestos, con decisiones, con su forma de estar en el mundo. Y cuando alguien cerca de él, un hijo, un alumno, un desconocido, murmuraba, «Es imposible», él sonreía, recogía una piedra cualquiera, la lanzaba suavemente al hielo, como quien deja una semilla en la nieve, y seguía caminando, como si ya supiera el camino.